vez en algún lugar del mundo que conocemos, increíbles civilizaciones majestuosas, utópicas e imponentes, ¿podrían ser producto de la imaginación o en verdad son vestigios de una gran época? Pero parece que el tiempo ha querido borrar el rastro y la grandeza de estas ciudades en nuestro planeta. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy vamos a estar platicando sobre ciudades perdidas, como pudieron escuchar en el intro. El día de hoy nos encontramos Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muy contento. Es el último capítulo de la tercera temporada. ¿Quién lo iba a pensar? Siempre lo decimos en cada cierre de temporada. Ah, sí, pero es el final es el final de la tercera temporada, güey. Así que es un capítulo muy especial. Con este es el número 36, güey. ¿Quién iba a pensar que 36 capítulos llevamos de este Proyecto Insomnio? Órale, güey, ya son un montón. Y todavía faltan. Y qué chistoso, porque el capítulo de la final de la temporada pasada también fue con Pedro, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, aquí contentísimo de estar una vez más en este espacio. Tengo el honor de ser el invitadazo otra vez para este cierre de temporada, Carlos. Sí, güey, qué chistoso. Eso sí fue coincidencia, güey, porque no lo planeamos. Yo ni sabía que era el final. No porque no me importe, sino que ya lo no planeado sale mejor, güey, acuérdate, entonces. Totalmente, güey. Es que lo que no les quiere decir, Carlos, es que ya estamos pensando también en la cuarta temporada, güey, y hemos estado trabajando un buen de cosas. Entonces, de repente no nos damos cuenta que este es el 36, porque ya tenemos contemplado hasta el 40, ¿no? Entonces, está chido esto. Así es. Bien. Se vienen cosas buenas, entonces sigan bien al pendiente. El día de hoy, Julio, si nos puedes ayudar con el contexto de qué va el capítulo. Sí, claro, pues como decías, ciudades perdidas. Creo que hay muchos libros que han tocado historias que parecerían inventadas, producto de la imaginación, o que sencillamente son su forma de tratar de narrar algunos hechos que han vivido o que les han contado. Y vamos a ver que a lo largo del capítulo muchas de estas ciudades perdidas tienen miles de años y el tiempo ha querido a lo mejor como que borrar sus rastros, o otras civilizaciones han estado sobre ellas. Pues incluso la inmensidad, güey, ¿no? De nuestro planeta mismo se las come, güey. O sea, de que se quedan ahí en medio de la jungla, en medio de lugares de difícil acceso que, güey, no tenemos ni manera de llegar, ¿no? No, y te pones a pensar cuántas ciudades perdidas hemos escuchado, ¿no? O sea, Troya, Atlántida, y hay muchas que vamos a mencionar el día de hoy que a lo mejor no han escuchado, y otras que dijeron, no sabía que era una ciudad perdida, pensé que la habían encontrado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí. Está bueno, tiene muchos datos interesantes, así que hay que darle. Pues sí, yo creo que voy a empezar con una de las que puede ser una de mis leyendas favoritas. Estoy hablando de la ciudad perdida de Aztlán. La conocerán por ser este lugar sagrado del cual provienen los aztecas, ¿no? Se sabe de esta tierra, de esta ciudad de Aztlán, ya que durante la conquista el pueblo o los nativos le empiezan a contar a los españoles sobre este lugar, güey. Los nativos lo describían como un islote en medio de un inmenso lago que estaba lleno de garzas y aves de distintos tipos, peces de todos los tamaños, de vegetación, y estos árboles y toda esta vegetación les proveía lo necesario para que ellos pudieran subsistir en Aztlán, güey. Además, los nativos le dicen a los españoles que quien caminaba sobre Aztlán, güey, era inmortal, güey. O sea, era la tierra de dioses, güey. Y ellos decían que venía del norte del territorio, güey. Entonces los españoles, pues obviamente no tardaron en mandar expediciones a buscar la tierra de Aztlán, güey, que describía, ¿no? Para las cartas, güey, que mandaba los españoles al reino de España sobre lo que pues estaban como descubriendo aquí en las nuevas tierras, describían que era el equivalente del Edén, güey, de los textos bíblicos,
Aztlán, güey, o sea, que era así de ese tamaño. Entonces realizan un buen de expediciones, ninguna tuvo pues buenos resultados, y hasta el día de hoy no se han confirmado que este sitio exista, güey. Hay muchos dicen que podría estar en Nayarit, güey. Hay un islote que encontraron como un vestigio, güey, de una piedra como una civilización. Ajá, pero tenía era una piedra como con una garza, güey. Entonces lo relacionaron por la descripción de los viejos como textos donde se menciona Aztlán. Pero también se cree, güey, que puede estar más al norte, güey, en el sur de los Estados Unidos. O sea, no necesariamente en territorio mexicano, sino que más al norte en territorio norteamericano, güey. Está bastante interesante. Y es que es bien relevante, güey, Aztlán, porque de esta tierra salieron los mexicas, güey, después de que Huitzilopochtli, güey, él les pide que buscaran un sitio idóneo, güey, para formar una patria nueva, güey, una patria propia. Entonces, pues la historia ya la saben, güey, se asientan en Tula hasta que por fin le llegan al lago de Texcoco, güey, en donde encuentran una piedra de la cual emergía un nopal, del cual se posaba un águila, güey, devorando una serpiente, güey. La señal que Huitzilopochtli les dijo que al encontrar, güey, sabrían que se trataba de la tierra prometida, güey. O sea, fue la fundación ya de la Gran Tenochtitlan. Por eso la relevancia de Aztlán, güey. Está chido. Sí, como saben, Insomnio es mexicano y el origen de Aztlán y todo el tema azteca, maya, siempre impresiona y motiva, no sé. Yo creo que sería bueno armar un capítulo también de los orígenes de México y de a lo mejor Latinoamérica, ¿no? Sí, güey, hay un montón de civilizaciones muy, muy buenas. Está cabrón de repente encontrar todo lo que estos güeyes sabían, ¿no? Porque aparte eran igual con conocimientos muy avanzados, o sea, todas las pirámides y todas las civilizaciones establecidas en México y Latinoamérica, o sea, sí tienen mucha relevancia astrológica, astronómica y conocimientos matemáticos y de ingeniería bien cañona, güey. Sí, güey, está bueno. Fíjate que hablando de civilizaciones perdidas, hay una que le dio su origen y el nombre al Océano Atlántico. Si no saben de cuál hablo, yo creo que es la más conocida de todas y alguna vez hemos escuchado hablar de la Atlántida. Sí, güey. Claro, Yo creo que la más famosa, ¿no? De las ciudades perdidas. Se creía que Atlas sostenía el cielo con sus brazos o columnas. Una de esas era el estrecho de Gibraltar, lugar donde se situaba la Atlántida según Platón. Platón es la primera persona que habla sobre la Atlántida en sus famosos diálogos. ¿No? Ok. Platón sitúa a la Atlántida 9000 años antes de su época. Estamos hablando que si él estaba en el 360, estamos en un aproximado de 9500 años antes de Cristo. La historia es que los atlantes pues eran una civilización superpoderosa, avanzada, que tenían los ideales al tope, pero que después de eso también se corrompieron, güey, y quisieron conquistar Atenas. Grecia. Los atenienses defienden la ciudad y destierran a los atlantes, güey. Por eso, según Platón, en sus diálogos de Timeo y Critias de 50 páginas únicamente, refiere que Zeus, enojado con la civilización de los atlantes porque se volvieron corruptos en vez de mantener los ideales que les había instruido Poseidón cuando creó la civilización, pues los manda a destruir mediante un cataclismo, ¿no? Por eso todos conocemos que la Atlántida pues está hundida. Claro. Ahora, está importante, como mencionó, las características que define Platón para la Atlántida, ¿no? Dice que es una isla de 650 kilómetros de diámetro aproximadamente, que es el doble del tamaño de la isla de Creta, que es la isla más grande en Grecia, güey. También era una ciudad anillada, güey. O sea, tenía extensiones de tierra y agua, para servir como defensa y para facilitar el comercio. Por eso era casi de imposible acceso para la gente en una invasión o cosas por el estilo, güey, ¿no? Sí. Contaba con tecnología muy avanzada para su época. Se cree que es madre de todas las civilizaciones, porque las civilizaciones maya, egipcia, griega, inca y demás, pues datan más o menos del 3000 antes de Cristo, güey. Entonces, si esta era del 9500 antes de Cristo, pues era la que le pasó todos los conocimientos y por eso, güey, las pirámides. Exacto, de hecho te iba a decir eso, güey, como que se dice que de los sobrevivientes de la Atlántida, güey, fueron los que se asentaron en Egipto
y que pues de ahí Sí. nació también. Sí, de hecho hay una güey. teoría se cree que abajo de la Esfinge está como muchas pruebas de la civilización de los atlantes, güey, pero la verdad es que han querido buscar y no han encontrado nada, ¿no? Sí, güey. Bueno, de todas maneras allá debe haber un montón de cosas, ¿no? Sí, de Seguro. hecho, también se cree que justo eran una civilización superior y todo este pedo, y en ella se basa la historia pues de Aquaman, ¿no, güey? O sea, el legado de Poseidón, Sí, claro, güey, güey. y todo este pedo de Sí, una raza güey. superior que en efecto pues, Tritón, está güey, la sirenita, más güey. fuerte. Todo ese pedo. Es que güey. todas las civilizaciones acuáticas están chidas, güey, ¿no? O sea, tienen como su onda que está padre, güey. Y, güey, tan solo la película de Atlantis de Disney Está muy buena, güey. es buenísima, güey. A mí es de mis favoritas y pues habla así, ¿no? De la expedición, güey, de ese Pues, rollo, güey. fíjate que, como les decía, o sea, Platón la mencionó en esa época, pero no fue hasta 1870 cuando Julio Verne en uno de sus libros Viaje submarino menciona una visita a la Atlántida, güey. Hay otro personaje también, Ignatius Donnelly, en 1882 que escribe su libro La Atlántida, el mundo antidiluviano, güey. Tomando como referencia un poco de lo que pone Julio Verne en su libro, narra como la historia de la Atlántida y por eso se cree o viene como el tema de o sea es ficción o es real, existió o no existió, güey, ¿no? Las teorías, por ejemplo, es que bueno, la versión oficial hoy en día es la Atlántida no existe y no existió. No han encontrado nada por ahí, güey, ¿no? Sin embargo, pues obviamente todos tienen como la cosquillita de saber, y si encuentro la Atlántida, una de las teorías dice que es la isla de Creta, que entre el año 2000 y 1000 era conocida como la ciudad de Knossos. Su centro también parecía un laberinto, que dicen, pues a lo mejor esta era la forma anillada a la que se refería Platón. Esta civilización también se destruyó por un terremoto, que coincidiría a lo mejor con un cataclismo que decía Platón, pero pues obviamente no coincide con el tema de que fue a lo mejor vía tsunami. Ajá, porque se supone que se inundó, ¿no? O sea, que se quedó bajo el agua. Exactamente, que se inunda de un día para otro, dice Platón, se queda bajo el agua. Entonces como que no convencía mucho a lo mejor que fuera esto. Entonces creen que a lo mejor Platón se inspiró en la caída de Creta para hacer una fábula y decir, la sociedad cuando llega a un nivel en la política o en el gobierno, pues tiende a ir hacia abajo y al declive y la corrupción y todo este rollo que vemos a lo mejor en la película de Batman, ¿no? O sea, que dicen, pues Ciudad Gótica llega a su punto y de repente hay que volver a renacer. Sí, güey. Perdón, güey, yo pienso que los atlantes, güey, eran súper fuertes porque les hacían cargar estos libros grandotes que nos hacían cargar a nosotros en la primaria, güey. Eran una raza los superior, librotes, güey. Sí. El Atlas. El Atlas de México, güey. Sí. Libro de 2 por 2 metros cuadrados, güey, que no cabía en tu mochila, entonces está cabrón. En la espalda Sí, como el güey. pípila, güey. Sí, totalmente. No cabían en las mochilas, güey. Pues fíjate que otra contendiente también es Santorini, otra isla griega que en ese tiempo se conocía como Thera. Y esta isla estaba situada en un volcán, el cual tuvo una explosión en el año 1500 a.C. aproximadamente, causando un colapso en toda la isla, afectando incluso a la isla de Creta que les decía hace ratito. Entonces está como a 70 kilómetros, por lo tanto, pues sí es posible que haya sido a lo mejor también inundada, ¿no? El tema es que las fechas de su destrucción, que esto sí está comprobado, no coinciden con las descritas por Platón en sus relatos y en sus diálogos. Sin embargo, existe la teoría de que Solón en sus viajes a Egipto a lo mejor se equivocó y cuando vio los jeroglíficos confundió el año 1000 con el año 100. Si hacemos esta conversión, las fechas caen exactamente en los plazos en los que dicen que Santorini, Thera en esa época, se destruyó, porque entonces ya no serían 9500 años, sino 950 años antes de la época de Solón, que eran 600 años antes de Cristo. Haces la suma, quedas más o menos en el 1500. ¿Te imaginas que, ¿no? o sea, de que Platón solamente tenías una chamba, güey? Deducción, Solón era malo en matemáticas, ¿no, güey? Sí, güey. El tema es que tanto Creta como Santorini o Thera pues son ciudades o civilizaciones que dices,
parece, pero no me convence del todo, ¿no? O sea, Claro. Y también porque hay otra. está esta leyenda ya que nos alimentó obviamente este lado del misterio, güey, y de la fantasía, y no, y de que pues sí nos gusta pensar que podría existir, güey. Sí, claro, de hecho, o sea, las razones por las cuales puedes creer que no existió y que es realmente un mito y que lo inventó Platón, o sea, es una civilización de ese tamaño y de esa importancia, pues no podría haber sido omitida por la historia y que nada más un pensador la haya nombrado, ¿no? Sí, Ahora, se supone que Platón era muy enfático cuando hablaba de cosas como una fábula, como algo inventado, y cuando hablaba de algo real, y en este caso hablaba como si hubiera sido real, güey. Entonces hace confundir a la gente, ¿no? Sí, güey. Otra característica para creer que no es que, les decía hace ratito, las primeras civilizaciones datan de aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. 9.500 es demasiado tiempo antes como para que haya existido una civilización tan avanzada como la Atlántida, ¿no? Por eso es la madre de todas las civilizaciones, güey. Por eso es la madre de todas las civilizaciones. Pero también existen las razones por las que sí. Una de ellas es que Troya, la famosísima ciudad de Aquiles, París, Héctor, y donde tienen esta guerra entre griegos y troyanos, pues parecería que es un invento de otro gran escritor y poeta, Homero, güey, en la Ilíada. Pero en el año 1883 encuentran vestigios de una batalla que coinciden con la Troya de Homero. Todos dicen que es producto de esta narración fantástica, pero logran encontrar una ciudad. El millonario Heinrich Schliemann mete todo su dinero buscando esta ciudad y es reconocida como Troya. O sea, sí encuentran la famosísima muralla que defendía Troya y hoy en día es reconocida como que sí encontraron la ciudad de Troya en la que se basó la Ilíada, ciudad que creían que era una ciudad inventada, güey. Por lo tanto empiezan a creer y empieza a crecer como más el morbo de decir, si la Troya que creíamos que era un invento existió, posiblemente Aztlán, posiblemente Atlántida también hayan existido, güey. Claro, güey. Entonces, y de hecho hay algo bien interesante, güey, que leí. Hay también, o sea, aparte de las islas que ya nos comentaste, hay un espacio en el norte de África que se llama la estructura de Richat, o como lo bautizaron el ojo de África, güey, que justamente corresponde con las características de esta civilización, ¿no? O sea, justamente tiene anillos formados, güey, tiene el tamaño en diámetro, güey, que suponía era del tamaño de la Atlántida, y por las localizaciones se podría creer que aquí estuvo esa civilización. Y el por qué, güey, pues porque está cerca del desierto del Sahara, entonces este tipo de detalles, el desierto en algún momento, güey, pues es pura arena y seguramente hubo mar ahí. Entonces podría indicar que es algo de lo más actual que se ha investigado sobre esta civilización. Entonces está interesante ahí, si le pueden echar un ojo, una leída a ustedes insomners, ahí que nos comenten si les interesa la historia. Además hay un montón de documentales y de ensayos y de notas y artículos sobre la Atlántida, güey. Montón, es de las más populares. Sí, hay uno que les recomiendo. Según yo lo había visto en Netflix o en Amazon, una de estas, pero lo busqué para darle la certeza y no lo encontré, pero debe estar en YouTube. James Cameron, el famosísimo director de cine que hizo Titanic y Terminator y algunas otras, Avatar, pues también financió una expedición para encontrar la Atlántida. Entonces andan por todo el mundo con todos estos aparatos novedosos para andar en el fondo del mar buscándola, güey. No, pues la neta sí está bien interesante el pex de la Atlántida, güey. Como dices, imagínate que un día la encontremos o la encuentren, digo, la encontremos. Te vas de vacaciones, pero, güey, estaría buenísimo, güey. ¿No? Ahí, sí, conviviendo con los atlanteanos, que nos enseñen acá a respirar abajo del agua, todo ese pedo, güey. Bien loco, güey. Además, sí se cree como de que la Atlántida, aparte la Atlántida sí tiene tecnología bien avanzada, güey, ¿no? O sea, como hasta alienígena. Pues, exactamente, no lo dije, pero también hay muchas teorías de que de la Atlántida, pues ya sabes, trae toda la tecnología alienígena que los hicieron desaparecer de la faz de la Tierra porque les dieron ese conocimiento y después lo resguardaron, güey. Entonces, claro, güey. No sé, teorías de la conspiración. Sí. Está cañón, güey.
también, pues yo hoy les traigo una ciudad interesante, güey. Es la ciudad de Dwarka. Es una ciudad que hasta cierto punto tiene un misticismo muy grande, güey, porque está basada en una de las religiones más grandes también en el mundo, que es el hinduismo. La historia cuenta, güey, que cuando Krishna se hace rey, crea una ciudad que tenía 70,000 palacios hechos en oro, plata y otros metales muy preciosos. Era súper próspera, pero con la muerte de Krishna, güey, pues su ciudad va en caída, y pues un cataclismo igual termina con ella, se hunde en el mar, y pues es ahí como queda este misticismo de esta ciudad. Posteriormente, güey, hay un equipo de investigadores ahí guiados por un investigador que se llama Ranganatha Rao. En el 1982 empiezan ahí sus investigaciones, güey, con equipo de buceo pues sofisticado y todo. Una parte financiada por el gobierno, otra parte que ellos pusieron para poder continuar con las investigaciones, ya que, bueno, pues al final del día, imagínate encontrar una ciudad, güey. Eso es como una práctica común, güey, que los exploradores le metan dinero de ellos, ¿no? O de inversión como privada, güey, así para... Claro, güey, imagínate poder llevarte un premio, güey, o algo así, algún reconocimiento en la ciencia, en la arqueología, un pedo así, pues claro que luego es redituable. Sí, güey. E independientemente de eso, yo también pienso, güey, que lo llegan a hacer por el reconocimiento, ¿no? Imagínate que seas el primer hindú, güey, que encuentra la ciudad de una de tus deidades así como más grande. No, pues sí está bien cañón, ¿no? Güey. Sí, güey, además yo vi así también como de que son muy celosos en su profesión, güey, o sea, como pues ellos regresan como a hacer más visitas o así, nunca revelan como la ubicación de sus descubrimientos, güey, para poderlos trabajar. Está chido, güey, también ese trip. Totalmente, güey. Entonces, bueno, pues este grupo de investigadores en 1982 se enfrenta a estas dificultades, ¿no? Pues contar con los equipos de buceo, el financiamiento y demás. Entonces, pues descubren estas ruinas y no logran, o sea, logran llegar a las ruinas, sin embargo, no logran investigar más porque no tenían los equipos necesarios en su momento, que el financiamiento ya no les daba, güey. O sea, era demasiado el presupuesto que se necesitaba para poder llegar. Entonces, llega un momento en que el gobierno les dice, ¿sabes qué, güey? Pues ya no te puedo financiar. Y desde 1982 se deja de investigar, ¿no? Esta ciudad, que probablemente era la ciudad de Dwarka. Sin embargo, en los 2000, güey, se retoma la investigación y es cuando ya se llega bien a las ruinas. Se encuentran piezas de cerámica de hace más de 3,500 años. Y justamente, pues lo que les comentaba, ¿no? Esta ciudad, hasta este descubrimiento del investigador Rao, la ciudad era considerada un mito, güey. O sea, era como, pues igual que la Atlántida, güey, a lo mejor que Asgard, güey, ¿no? O sea, ciudades una leyenda. Y son leyendas. Y dices, madres, güey, que la hayan tal vez encontrado, o sea, porque se presume, ¿no? Que era la ciudad, todavía no lo han confirmado. Sí. Pero imagínate, güey, que de verdad, como en el caso de la Atlántida, ¿no? Que la llegaran a encontrar o cosas así. Entonces, este es el caso de esta ciudad, en donde lograron dar con las ruinas, que justamente hacía sentido el tamaño, la ubicación, el tipo de construcciones que se hicieron. No era efectivamente, pues, un palacio. Templos, exacto, bañados en oro y eso, porque, pues, obviamente, imagínate, ¿no? Pero, pues, sí, hacía sentido con todas las ubicaciones, los tamaños de los palacios y sobre todo, güey, pues con las formas que describían los escritos, ¿no? Exacto. Está bien chido, güey, porque, o sea, al final eso es lo que, o sea, todas las leyendas se nutren como de un poco de verdad, güey, o sea, sí surgen de algo, claro, que con el tiempo, pues se fue obviamente adornando y haciendo una bola de nieve que... Exacto, güey. Entonces está muy chistosa esta parte, pues, porque al final de una ciudad que se creía como mítica, güey, logran dar con algunos restos. Además está bien chido que es la ciudad de Krishna, güey. O sea, estamos hablando de un dios bien famoso. Exacto, güey. ¿No? O sea, sí. No, sí, la neta sí, o sea, está bien cañón. Y pues bueno, para concluir con esta ciudad y que tiene algo de mágico todavía,
es que a unos pocos kilómetros, güey, del lugar donde encontraron estas ruinas, pues una comunidad, güey, de hindús decide bautizarla como Dwarka, que hoy, bueno, pues es una ciudad costera en el país de la India. O sea, sí puedes visitar Dwarka, güey. Cuenta con 30,000 habitantes, güey, y pues múltiples templos, ¿no, güey? Así de que ellos crearon. Entonces está padre, güey, que pudieron replicar como la fantasía en su ciudad, haciéndole alusión todavía, pues, a su religión y a sus dioses, ¿no? Está muy, muy increíble ese pedo. Y al turismo, güey, seguro. Sí, al turismo. Seguro, sí, güey. Totalmente, güey. Recordemos que, por ejemplo, pues, las expediciones o las pirámides que se encuentran, pues hoy en día a lo mejor si vamos a Chichén Itzá, a Tulum, a donde quieras aquí en México o a cualquier parte de Latinoamérica y demás, ahorita ya las ves bonitas, pero cuando las descubrieron, pues estaban dentro de selvas, güey, ¿no? O sea, que tuvieron que haber excavado con cuidado, güey, que decías, no mames, o sea, imagínate cuando vas escarbando, güey, y de repente vas dando cuenta de lo que estás encontrando, güey, no mames. Güey, diste justo en el clavo para darle como introducción a la próxima ciudad de la que les voy a platicar, güey. Es la Ciudad Blanca. Pues también ya es una leyenda, está mezclado entre una leyenda y un sitio arqueológico, güey, porque ya se encontraron algunos vestigios de lo que podría ser la Ciudad Blanca, güey. Está situado en el oriente del país de Honduras, en las entrañas justamente de la espesa selva centroamericana, güey. O sea, con lo que decíamos, pues ya la selva te entierra y te come y ahí te quedas, güey. O sea, no hay manera también y bien rápido, güey, o sea... Sí, güey, crece rapidísimo, güey. Que es distinto a lo que pasa a lo mejor en Oriente, güey. Como no hay selva, la ciudad, por ejemplo, de Petra, güey, todas estas ciudades que pueden encontrar aún como en el desierto, hasta cierto punto es más cerquita de encontrarlas. Exacto, güey. Ajá, sí. Machu Picchu, güey. ¿Quién se va a meter a Machu Picchu, güey? No más, o sea, ¿cómo la encontraron? ¿Quién sabe? En la ventana, en la montaña, güey. Sí, por eso, güey, ¿no? Ahí escondida de nada, güey. Y justo para llegar como a los vestigios de lo que se presume es la Ciudad Blanca, pues es una zona de difícil acceso. Está rodeada de pantanos, güey. Obviamente la fauna, jaguares. Pues ahí incluso describe un investigador que fue un explorador que hay unas hormigas muy grandes, güey, como de 5 centímetros, que son muy venenosas, güey. A la madre, güey. Pero que las identificas porque cuando están cerca de ti, como que tosen. No mames. No mames. Y ese ruido hace que... Permiso para entrar, güey. Les das asco, güey. Les das asco, güey, ¿no? Sí, cuando vas Pero imagínate, güey, a mí me dio pavor, güey. O sea, imaginarme estar... Que te tosa una hormiga, güey. Y que, o sea, porque aparte me imagino que obviamente lo está diciendo como de que es la mejor forma de describir el sonido, güey. El sonido, güey, ¿no? Sí, no mames. Pero imagínate que escuches una hormiga, güey, y sepas que es una hormiga venenosa que se está acercando, güey. No mames. Y luego ponle alas, güey, no mames, imagínate. Ajá, güey, o algo que huele. Es más, obviamente seguro hay muchísimos más animales e insectos más terribles que la hormiga que tose, güey. Tosedora. Sí, güey. Pero a mí me causó mucho pedo eso de la hormiga, güey. O sea, imaginarme todo el tipo de fauna pues nociva que puede haber ahí para las personas que puedan adentrarse. También se habla mucho de que es un peligro los mismos saqueadores, güey. Hay grupos de saqueadores que van ahí a la selva para robarse las piezas, venderlas, obviamente. Y si te los encuentras, pues como están haciendo algo ilegal, güey, pues representan un peligro fuerte, güey. Sí. No, pero ahorita que dices eso de la selva... ¿Qué te hacen ahí, güey? Yo alguna vez me quedé a dormir en la selva Lacandona, ahí en Chiapas. Güey, o sea, no tienes idea del ruido que es en la noche, güey. Todos los insectos y animales que andan por ahí. Digo, yo estaba en una cabañita, güey, ¿no? O sea, estaba cubierto, güey, pero la verdad es que así como el tráfico de la ciudad, güey. Claro. Pero el ruido que hace en la selva, güey, no, man, o sea, no puedes dormir, güey, no sé si del miedo, güey, sino del pinche ruido acá tosedor, güey, ¿no? Escuchas cómo crecen los árboles, güey, no mames, imagínate, cabrón. Cómo se comunican los árboles, los Ents, exacto. Entonces, güey, están en el bosque. Pero, o sea, para entrar aquí a la selva, güey, de Honduras, solamente puedes adentrarte como con guías como de la zona, guías locales, güey. ¿Inventados? Ajá, y obviamente con tu respectivo permiso ante el Instituto de Antropología de Honduras, güey. La Ciudad Blanca la mencionan por primera vez de igual manera que en Aztlán, güey, durante la conquista,
¿no? Cuando empiezan a hacer exploraciones por todo el continente y el obispo Trujillo y Cristóbal de Pedraza le envían una carta al rey de España en donde le dicen que encontraron una ciudad que sobresalía sobre el resto de lo que ellos habían encontrado ya, porque estaba construida con materiales blancos como pues tipo de marfil, ¿no? O sea, podría ser como el material como más similar a como lucían la construcción de la Ciudad Blanca. Se empieza como a volver como un objeto de búsqueda de los españoles. Incluso Hernán Cortés, güey, hace expediciones para buscar la Ciudad Blanca y pues él nunca la encuentra, güey. Entonces, con el paso del tiempo, como lo decíamos, ¿no? Se va como construyendo una leyenda que va pues agarrando tintes como de ficción y pues que a mí me gusta también creer que güey, ¿por qué no? ¿No? O sea, darle como la duda, güey. Posibilidad de si sí pasó. No, seguro existen. O sea, yo no dudo de la imaginación de todos, pero la verdad es que también muchos historiadores o muchas personas que escriben libros se basan en algo, en ese hecho real y transforman como otra dinámica, güey. El caso de los libros del Código Da Vinci es como si hoy en día dijéramos, lo que dice ese libro es histórico. Pues no, pero si hay datos que toman de la historia y que por eso los crees, güey, ¿no? Exacto, claro. Y ya como que de ahí te adentras como a investigar ya un poquito más las fuentes y cosas así, ¿no? Güey. Y por ejemplo hay una expedición que me llamó mucho la atención, que es como donde empieza a surgir la leyenda de esta ciudad y empieza a agarrar como forma, que bueno, es un explorador de nombre Theodore Morde, o Mord, que también se dice que incluso trabajó para la CIA. Se adentra 5 meses a la selva por ahí de 1939 y un año después en un artículo que publica confirma haber encontrado la ciudad Blanca, güey, la cual también la bautiza como la ciudad perdida del dios mono. Okay. Entonces, güey, qué chido. ¿Por qué del dios mono, güey? Ahí hay alguna razón. Sí, güey, porque es lo que empieza a contar, güey, que describía que en la entrada había unas columnas de unas esfinges, güey, con forma de mono justamente, y había un largo camino como al templo principal, muy similar a como los templos de la cultura maya, pero con la diferencia de que sobresalía un cocodrilo y una araña gigante talladas en piedra. Y en lo más alto, digamos, del templo se encontraba una enorme figura de un mono, güey, así grandísimo, que tenía un altar de sacrificios enfrente. Entonces, por eso la bautizan como la ciudad del rey mono. Le dice la calavera, güey, de King Kong, güey. Exacto, güey, pues ¿de ahí lo sacan? Dice que King Kong está como inspirado parte de esta leyenda, güey. No, güey. Y hay un montón de leyendas pues no oficiales que te puedes encontrar en la red y que están bastante buenas y que también disfrutas. Digo, al final de cuentas tienes que pues abrir tu imaginación a mente abierta. What if. Sí, güey, totalmente. Claro, sí. Entonces, Mort, este explorador, se muere en el 54. Él ya nunca regresa a su segunda expedición de la cual tanto hablaba. Por eso nunca da los datos, lo que te decía, ¿no? Es tan celoso que nunca da como la ubicación de la Ciudad Blanca, y se muere con él esa información. Y esta leyenda se sigue alimentando cuando en el año 69 Francisco Macoto caminó durante 36 días en la selva y se encuentra pues él describe de diversos peligros, güey, ¿no? Lo de que le decía de la hormiga, ese güey es el que lo dice. Y se dice, güey, que encontraron en una expedición esos güeyes también un camino de monos blancos, güey, que se dirigían a la ciudad, güey. Entonces los empezaron a seguir a esos güeyes para llegar y fue que encontraron ciertas como vestigios de una civilización antigua que se presume que es parte de lo que es la ciudad perdida, güey. Entonces hay más de 10 expediciones oficiales, güey. O sea, y lo que decíamos, ¿por qué no los han encontrado, güey? Pues porque es carísimo, güey. Sí, o sea, porque vi un documental, por ejemplo, güey, de estos güeyes que están haciendo como una investigación y a la mitad de la selva se tiene que regresar la mitad del equipo, güey, porque ya no dio el presupuesto para mantenerlos ahí y entonces ya nada más siguen unos cuantos y entonces imagínate como todo ese tipo de retos, güey. O sea, no hay como el financiamiento necesario para de repente conocer de dónde venimos, güey. Claro, güey, porque también hay que aclarar esa parte en donde
pues sí, para nosotros es magnífico visitar zonas arqueológicas como Machu Picchu, güey, aquí Chichén Itzá, como decía Julio. El problema es que todo eso lleva un mantenimiento y un presupuesto que exactamente cuesta, güey. Entonces, pues al final del día, como dices, estas investigaciones se pueden ver frenadas o interrumpidas, güey, por este tipo de detalles. Güey, pues fíjate que también ha de ser bien ojete ser el último, güey, que te dicen, no, pues ya no alcanzó el presupuesto, güey, te regresas tú, güey. Sí, güey, años ahí tú trabajando y... A ver, ¿tú qué haces, fíjate güey, que... ¿no? Te regresas, güey. No eres indispensable, güey, no mames. Sí, güey. Mira, para continuar con las ciudades perdidas, güey, así como Rómulo y Remo refieren que fundaron Roma, el mito del rey Arturo plasma la historia de Inglaterra, güey. El origen de su nobleza, buscando en libros antiguos se puede deducir que su historia y leyenda de la ciudad de Camelot es más o menos alrededor del 500 después de Cristo. Obviamente todos hemos escuchado hablar de los personajes del mago Merlín, la hechicera Morgana, de Lancelot y obviamente del rey Arturo, ¿no? Y la famosísima espada Excalibur. Sí. Pues el libro más famoso que narra el reinado de este rey hasta 1470 por Thomas Malory, quien reunió todas las pruebas y los relatos que encontró y se dedicó a hacer su libro. En el relato de Malory, obviamente el rey Arturo es hijo de Uhtred Pendragon, es un guerrero y el rey Arturo llega al poder después de haber extraído la espada en la piedra, ¿no? La famosísima Excalibur. Por eso todas las personas que han intentado buscar la ciudad de Camelot están, aparte de la mesa redonda, buscando encontrar o esperando encontrar la espada Excalibur, que es la espada más famosa, yo creo que de la historia. Ahora, para la búsqueda, pues no hay ninguna ciudad con el nombre de Camelot en la historia, güey, lo cual pues obviamente te hace creer que pueda ser una más de ficción o que nada más se basó en esta ciudad, o una ciudad similar para la historia en estos libros que les decía. Hay una posibilidad de que haya sido la ciudad de Viroconium, que es una ciudad cercana ahí en Inglaterra a Rochester. Es una ciudad fortificada, como lo narra el relato, y el gobernante de esa época era conocido como el Oso. Curiosamente, en el idioma de esa época, en esa ciudad, Oso se decía Arthur, y por eso a lo mejor creen que pueda ser Arthur, la referencia como a Oso, ¿no? Al rey Oso, güey. Otra de las candidatas también es Canterbury, que no se ha encontrado la cueva que también refieren los relatos que se escondía el núcleo cercano del rey Arturo, pero en ese lugar sí encontraron un comedor tal vez que se asemeja a lo que pudo haber sido la mesa redonda, güey, la mesa redonda, ok, que era la de los caballeros y que es parte totalmente del mito, güey. Pero tal vez la ciudad que más se acerca a lo que podría ser o haber sido Camelot es Camulodon. Es una región cercana a Wessex, también en Inglaterra, y su rey era el rey Tamus. Las anécdotas de sus hazañas son como muy similares a las del rey Arturo, y también se cuenta que este rey Tamus murió en un lugar llamado Avalon, y quien conoce un poco la historia y la leyenda del rey Arturo sabe que el lugar o el último lugar de descanso del rey Arturo es el Avalon, ¿no? Después de que lo mató su hijo Mordred, que tuvo con la hechicera Morgana. Entonces está buena, es una más de las... Sí, está buena. Más ficticia, ¿no? Pues no sé si más ficticia, pero todas son bien diferentes, güey, y todas igual de interesantes, ¿no? O sea, como que me imagino Aztlán, güey, así como en el norte de América, güey, o luego en Centroamérica, así en la selva, la Ciudad Blanca, y luego así en Europa te imaginas la ciudad de Camelot, güey, y luego en la India, y en todos lados hay, güey, o sea, en el mar. Para todos los continentes hay historias y ciudades perdidas, güey, ¿no? Algo que es muy curioso es que también muchas de las ciudades parece que desaparecieron después de un cataclismo y muchas veces una inundación, güey, ¿no? Y pues entonces, eso nos hace pensar que, güey, si un día cuando menos lo esperemos, va a valer. Que, sí, güey. Un ciclo, ¿no? Ahí, y luego como está lloviendo, güey. Un ciclo que se cumple cada cierto tiempo. Wey, se cumple y entonces nos parece como impresionante todo lo que encontramos, pero en realidad eran civilizaciones súper avanzadas que pues la naturaleza se las tragó, güey, ¿no?
Y hay un montón más, güey, que estamos dejando afuera quizá, o sea, no. El Dorado, güey. El Dorado es una de las más famosas, ha tenido hasta películas. Es esta ciudad que está recubierta o bañada en oro, que digo, si la encontraras, imagínate una ciudad cubierta en oro, güey, no mames. Imagínate Sí, cuando encontraron Petra, güey. Claro. Sí, o sea, güey, no mames, en Jordania. clavada Güey, claro, en las paredes ahí, güey, o sea. una montaña. Totalmente. No sé, esperemos tener ahí como ser testigos de que descubrieron alguna de estas ciudades perdidas que les mencionamos, güey. La verdad es que habría que preguntarle a los Insomners qué ciudad perdida les gustaría encontrar, güey, ¿no? De todas las que dijimos, ¿cuál sería su favorita, ¿no? Su ideal, güey? Yo me iría a la Atlántida sin ninguna bronca, güey. ¿Sí? Sí. Claro, güey. Yo creo que el conocimiento es poder, güey. Suena a frase bien trillada, pero, güey, imagínate poder aprender algo de una civilización más avanzada, güey. Todo este pedo estaría de locos, güey. Y me quedo como el Milo de Atlantis, güey. Milo. Sí. Me quedo como ese güey allá. Estaría buenísimo. Pues mira, la verdad es que les agradecemos estar con nosotros en una tercera temporada. Viene una cuarta y vienen muchas cosas. No puedo estar, Rafa, hoy. Estuvimos esperando a ver si le daba tiempo de llegar. Técnicos, güey. Tuvo problemas técnicos y no la armó. Pero ahí seguimos. Como dice Julio, la cuarta temporada viene también bien chida. Entonces sigan pendientes. Y muchas gracias a Damián. Bueno, Pedro, güey, Damián. Güey, ¿cómo te decimos, Damián? Pedro. Pues Pedro Damián, güey, para que no haya bronca, güey. No es cierto. Pues, como sea, todos igual ya después me irán conociendo. Pues un gusto, güey. Agradecido por el espacio. Como dicen, pues igual síganos ahí en las redes sociales, güey. Ahí coméntenos las publicaciones, con qué ciudad les gustaría encontrar. Pues agradecidos también que hayan llegado hasta esta parte del capítulo, que se hayan quedado con nosotros. Entonces, pues esperen esta cuarta temporada, ¿no? Nos escuchamos el próximo jueves. Chao. Bye. Cuídense. Un abrazo. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.